Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es sobre la transfiguración. Prepara tu corazón, tome la Biblia y vamos a reflexionar en un asunto extremadamente importante. Y el texto es Mateo capítulo 17, versículos a partir del 1 por adelante, que dice: 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Al oír esto, los discípulos se postraron en tierra y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: Levántaos, no temáis. Bueno, qué texto precioso. Cristo Jesús fue a la montaña, al monte de la transfiguración. Él pasaría por la transfiguración. La pregunta es, ¿qué significa la transfiguración? ¿Por qué una transfiguración? Bueno, la transfiguración era un mensaje que hablaba de 2 puntos claves de la historia de Cristo y del plan de la salvación. La transfiguración hablaba de la primera venida de Cristo, cuando Cristo nació de María, cuando Cristo vivió aquí, cuando Cristo estuvo por aquí y murió en la cruz. Entonces la transfiguración hablaba un poco de la primera venida de la vida de Cristo, fortaleciendo el motivo por el cual Cristo vino aquí. O sea, la transfiguración fortalecía esta primera venida, daba un poco más de explicación y abría un poco más la mente y alumbraba mejor el camino de las personas para comprender la primera venida de Cristo. Y al mismo tiempo, la transfiguración apuntaba para la segunda venida de Cristo. O sea, la transfiguración decía: ese Cristo que está aquí, que vino la primera vez, Él vendrá la segunda vez. Así que la transfiguración hablaba de los 2 momentos, de las 2 venidas de Cristo Jesús. Este era básicamente el propósito de la transfiguración. Incluso cuando Cristo sobe a la montaña y lleva consigo 3 discípulos, Pedro, Santiago y también San Juan. Cristo lleva a los 3 y Cristo se posiciona y delante de ellos Cristo pasa por un proceso interesantísimo. O sea, Cristo es alumbrado, una iluminación celestial lo involucra de una manera impresionante y de repente su ropa, su cuerpo pasa a resplandecer y su rostro pasa entonces a resplandecer fuertemente como la luz del sol y Cristo aparece transfigurado. Y los discípulos se quedan impresionados con esta escena. Y de repente aparece Moisés de un lado y Elías del otro, claramente mostrando cómo será su segunda venida. En su segunda venida, conforme está en Apocalipsis capítulo número 1, Cristo vendrá en gloria y majestad. Y su rostro estará con un brillo mayor que el sol, dice Apocalipsis. Y su cuerpo y su ropa resplandeciendo de una forma extraordinaria. O sea, todo alumbrado. Así que la transfiguración era un tipo de un adelanto, una demostración de cómo será su segunda venida. ¿Viste? Y allí estaban entonces los 3 discípulos, Pedro, San Juan y Santiago. Interesante que los 3 fueron llevados allí porque Cristo tenía una obra a realizar en el corazón, en la vida de los 3. Porque los 3 pasarían por una experiencia única, una experiencia dura. Por ejemplo, Pedro pasaría por todo el proceso de tentación, pasaría por el proceso de negación, negaría su fe. Pedro pasaría por un proceso de persecución diabólica. Pedro pasaría por situaciones muy desafiantes y finalmente sería crucificado de cabeza para abajo. Pero Cristo quería prepararlo para todo esto y sobre todo prepararlo para que Pedro pudiese ser el predicador oficial del Pentecostés.
E também Pedro seria um escritor da Bíblia. Assim que Cristo levou a Pedro para fortalecer sua fé, fortalecer seu coração e dar a ele condições para seguir sua caminata e para ser finalmente um instrumento poderoso em las manos del Padre. E levou a Santiago, porque Santiago passaria por uma morte terrível. Ele seria como mártir, passaria por um sofrimento terrível e seria morto de uma maneira cruel. E Cristo lo queria fortalecer e lo queria ajudar para que ele pudesse estar preparado. E São Juan, porque passaria por uma perseguição, passaria por uma luta muito grande, finalmente seria preso em la isla de Patmos e allí quedaria por 1 ano e meio e finalmente morreria. Sua morte seria de morte natural. Assim que Cristo tinha um plano para levar os três, ¿viste? E quando Cristo se transfigurava, dando o mensagem da primeira venida e da segunda venida, Cristo dava este mensagem a eles e a todos os seres humanos, a todo o mundo. E finalmente aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias, que apareceram allí, representavam os dois grupos de los salvos. O grupo que estará vivo quando Cristo regrese e o grupo de los muertos, pero ambos fieles. Quando em la segunda venida de Cristo, nós sabemos que pessoas fieles estarão vivas e pessoas fieles também estarão muertas. Assim que Moisés representava allí os fieles que estarão muertos na segunda venida de Cristo e que Cristo ressuscitará estas pessoas como ressuscitou a Moisés e levará estas pessoas para o cielo. Mientras que Elias representava os fieles que estarão vivos na segunda venida de Cristo. E que estas pessoas fieles vivas não passarão por la muerte, serão transformadas, cambiadas e levadas ao cielo. Então, todo o que passou allí era um mensagem da primeira venida e da segunda venida de Cristo Jesus. Pedro finalmente sentiu a presença do cielo allí. E Pedro usa uma expressão impressionante. Pedro disse assim, mira, aqui está, a ver, Mateus capítulo 17, versículo 4, dice: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, Pedro sintió la presencia del cielo celestial, divina allí. E Pedro diz: estou emocionado, estou feliz, porque isso é o que eu sempre sonhei, era mi sonho. Estou vivendo o cielo descendeu aqui, quero quedar-me aqui, não quero sair daqui, não quero nunca mais que isto termine. Então Pedro percebeu que o que passava na transfiguração era algo celestial, algo divino. Meu amigo e minha amiga, este é o momento em que Cristo te está chamando como chamou a los 3. Cristo deseja estar contigo em privado, em comunhão, em uma relação íntima entre Deus e nós. ¿Por quê? Porque nós também passaremos por lutas, passaremos por perseguições, passaremos por momentos difíceis. E o único que nos vai ajudar neste processo é estar em comunhão com Cristo, é andar com Cristo, é estar na montanha da transfiguração, entre comillas, com Cristo Jesus. Porque solamente através da graça do Senhor nós vamos alcançar a vitória. ¿Viste? Assim que eu te invito para que ponga tu coração em Cristo, na Bíblia, na oração, para que seja uma pessoa íntima de Cristo, para que sienta a presença de Cristo, para que ande com Cristo e para que te prepares, porque Cristo Jesus pronto vendrá em las nubes de los cielos para buscar-nos. E quando esse dia chegar, tu e eu teremos que estar preparados. ¿Te parece? ¿Aceptas preparar-se para esse dia? ¿Desea entregar seu coração a Cristo para estar preparado para a vida eterna? Levante a mão. Levante a mão dizendo: eu acepto, eu quero preparar-me para a eternidade. Muito bem, eu vou orar por ti. E depois da oração, busque uma igreja adventista. Busque uma igreja para frequentar, para ser membro, para ter uma igreja que te ajude na preparação. Amém? Oremos. Padre querido, graças por este momento de reflexão. Em tus manos de amor, eu entrego minha vida e entrego a vida das pessoas que estão orando comigo. Alabado seja tu nome, Senhor. E quando venga Jesus em glória e majestade,
Ayúdanos para que estemos preparados para a eternidade. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. Se lhe gostou o tema, por favor, comparta esse vídeo com seus amigos. Haga tus comentários aqui em nosso canal. Por favor, se torne membro deste canal, por favor. E não te olvides, há que fazer clique dizendo me gusta, me gostou. Graças. Bendiciones para ti. Amém.